Hola, hoy voy a proponeros un ejercicio muy interesante y muy divertido. Consiste en pintar una imagen 3 veces, primero en 1 minuto, después en 10 minutos y finalmente en 1 hora. Yo voy a hacerlo con óleo y os aconsejo que preparéis vuestras mezclas antes de empezar porque en 1 minuto casi no da tiempo ni a coger el pincel. Así que empezamos. Pues sale, mancha por aquí, mancha por allá y listo. Paisaje en 1 minuto. Con el siguiente reto, en el que tengo 10 minutos, ya puedo tomármelo con más calma. Puede parecer una tontería la primera pintura de 1 minuto, pero en realidad es muy útil porque te obliga a tirar solo las principales líneas de la composición y te obliga a mirar primero lo general y a establecerlo, y esto es muy importante. Este ejercicio nos ayuda a practicar el ir de lo general a lo particular, así que gracias a ese minuto se ha dibujado en mi cabeza una idea clara de la composición y de los valores de mi imagen de referencia. Y ahora, en estos siguientes 10 minutos, ya tengo unas bases muy claras y establecidas que ya no tengo que estudiar. Y aquí estaba sintiendo que iba incluso a sobrarme el tiempo, pero no me ha sobrado. Pero bueno, he podido colocar desde la tranquilidad, eso sí, todos los elementos, los árboles, el arco iris, que en 1 minuto había sido imposible. Y ya he podido hacer un estudio de color completo de este paisaje. Así que gracias a estos 2 primeros ejercicios tengo todas las bases para comenzar mi pintura de 1 hora. Este reto es una manera muy rápida y muy efectiva de hacer estudios previos para obras grandes y complejas y para enfrentarnos a ellas con unas ideas muy claras sobre su composición, sobre sus valores y sobre su color. En este caso, la referencia es muy sencilla, la verdad. Sinceramente, es un paisaje muy asequible. Los pocos elementos que tiene están muy lejanos y no tienen muchos detalles para trabajar. Yo, incluso cuando empecé la pintura de 1 hora, sinceramente, no sabía en qué iba a emplear tanto tiempo. Pero bueno, al final, cuando te pones a pintar, el tiempo nunca es suficiente. Siempre encuentras cosas que corregir, errores que arreglar, matices que enriquecer. Y a eso me dediqué yo. Tras establecer la composición principal, o sea, básicamente tras asentar todo lo que los 2 estudios anteriores me habían ayudado a ver, me dediqué a trabajar los detalles, a matizar los contrastes y las luces y también a interpretar un poquito a mi manera el paisaje. Eso sí, todo desde la seguridad y desde la calma. Me encantó hacer este ejercicio para ver cómo me desenvolvía con él y además de los aprendizajes que ya os he comentado que se obtienen, sí que se me quedó la espinita de no haberlo intentado con una imagen un poco más compleja, que me permitiese explayarme más en ella. De todas maneras, también creo que como primer contacto con el ejercicio está bien que haya sido así y es interesante empezar con algo sencillo que te permita un acercamiento más seguro al reto. Así que ahora tendremos que volver a hacerlo escogiendo una imagen más interesante, por ejemplo un retrato. ¿Qué os parece? Si os animáis a hacer este reto, comentadme con vuestros resultados y sugerencias. Y si queréis hacerlo con esta misma imagen y si queréis ver mi proceso con estos estudios a velocidad real, en una versión extendida de este vídeo donde os explico más y donde podéis analizar cada una de mis pinceladas, os invito a que probéis mi canal de Patreon que acabo de inaugurar, estoy muy contenta y emocionada, y donde cada semana iré subiendo más y más contenido exclusivo que no se podrá ver en ningún otro sitio, ni en ninguna otra red social. Así que os dejo el link en la descripción para que lo exploréis, no os lo perdáis, os espero allí. Y os deseo sin más mucha inspiración y que estéis muy bien. ¡Adiós!